Listos, pues vamos comenzando este podcast para ustedes. Así que bueno, le damos la bienvenida al licenciado Jesús Alejandro Solórzano de US Mex Services. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Así es. Nuevamente. Muy bien, pues vamos comenzando y la primera pregunta sería, Jesús. Pues bueno, vamos a hablar de una visa de la cual no hemos hablado, que es la L1. Que Correcto. Sabemos que se divide en dos, pero ahorita nos vas a explicar. Aquí la idea es que cualquier empresario que nos esté escuchando, que tenga una empresa en México, pero que de alguna manera ya esté volteando a ver a Estados Unidos, ¿cómo le puedes decir qué visa pues le puede ayudar a hacer ese trámite y hablarnos un poquito de la visa L1? Ok, vamos a tocar ese tema. Quisiera separar esta situación. Habíamos hablado de visas no inmigrantes como la E1, que es de intercambio comercial, la visa E2, que es de inversión, y ahora vamos a tocar una visa que se llama L1, que es una visa de doble intención. ¿Por qué es doble intención? Porque esta visa sí te pudiese llegar a dar residencia. Hay que cumplir ciertos requisitos que los vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Pero esta es una famosa visa de doble intención. Esta visa no emana de un tratado como tal con un país, simplemente está abierto a cualquier persona moral de cualquier otro país que tiene la intención de abrir una filial o una sucursal dentro de Estados Unidos. Perfecto. Entonces, la primera y la más importante es tener una persona moral, o sea, una estructura legal en ese país, en este caso en México. Puede ser una SA, puede ser una SRL. No puede ser una persona física con actividad empresarial. Eso es lo primero que hay que aclarar. Eso se va a la E2 o E1, Eso sería, ¿no? E1 Ajá. o E2, pero no se puede aplicar bajo la L1 porque no se tiene el elemento principal, que es una compañía, una SA o una SDRL. Perfecto, entonces ese sería el primer requisito, ¿no? Para los que nos están escuchando. Primer requisito, y les comento porque hemos tenido casos de personas que les damos asesoría gratuita y nos comentan que están en trámite de una visa L1, que ya iniciaron con inversión o con gastos en Estados Unidos, y les pregunto que si cuentan con una compañía establecida en México como una SA o una SRL, me dicen que no. Entonces, ese es un foco, pues no quisiera decir naranja, rojo, ¿no? Porque al menos que la persona haya entendido mal, ¿verdad? Pero pues bueno, ese es el primer requisito. Por eso acérquense con alguien correcto, que sepa, ¿no? Entonces, de hecho yo fui usuario de esa visa, entonces la conozco, la viví en persona como cliente, entonces la conozco perfectamente desde el punto de vista como usuario. Entonces, número uno, que la persona cuente con una compañía o una estructura legal conocido en México como una SA o una SDRL. ¿Con cuánto tiempo de antigüedad? Qué buena pregunta, porque la ley nos dice que podemos transferir un ejecutivo o socio de esa persona moral que haya recibido salario o dividendos al menos un año de los últimos 3. Entonces, por lo tanto, lo mínimo que tendría que tener la empresa pues es al menos un año, tomando en cuenta que el primer año se le pagó como nómina o recibió dividendos producto de su trabajo en esa empresa durante ese año. Ok, entonces con esto, perdón que te interrumpa, me estás diciendo que no necesariamente tiene que ser el dueño el que empieza ese trámite, o sea, el dueño de esa empresa. Bueno, vamos a ir aclarando, vamos viendo eso, ¿no? Okay. O sea, la ley dice que es socio o ejecutivo. Y cuando hablamos de ejecutivo estamos hablando de una persona que realmente tenga poder de mando en la empresa. Okay. Volvemos al tema. Nosotros en México estamos muy acostumbrados de que si yo abro una empresa, pues yo tengo que trabajar en ella. Y no es así. O sea, tú puedes ser dueño de una empresa y tener a tu director, a tu gerente, tu mesa directiva, tú ser parte de la mesa directiva, más no estar tú trabajando en la empresa. Así es. Pero sin embargo, como eres dueño de esa empresa y dentro de tus planes de expansión es que tu empresa abra una sucursal o tenga representación en Estados Unidos, pues bueno, yo no me quiero mover que soy el dueño, pero sí puedo mandar al director. Excelente. Entonces, el director que vendría siendo el famoso CEO o el gerente general de la empresa, en una SA o en una gerente general, una SDRL o el administrador único en una SA que tenga poder de mando.
que tenga poder de contratar, de despedir, de tomar decisiones a nombre de la empresa. Eso se considera un ejecutivo. ¿Ok? O en su contraparte, si tú eres accionista mayoritario de esa empresa, pues tú puedes ser la persona que obtenga esa visa. Excelente. Entonces, así se clasifica la L1A. Ejecutivos con poder de mando o accionistas. Ok, y solamente sería una persona el que puede hacer ese trámite, o pueden ser dos, por ejemplo, dentro de la empresa. Pueden ser dos. La ley dice que debe ser al menos el 50%. Podríamos tenernos dos dueños, en este caso, o pudiera ser varios ejecutivos si se justifica. Pero ahora, que quede muy claro lo que estamos hablando. Lo que estoy tratando de explicar es que no estamos hablando de una empresa con dos personas ubicada en la casa del primo que te prestó para poner la oficina. Okay. O sea, ya estamos hablando de una empresa estructurada, de una empresa con varias personas, con un organigrama. O sea, estamos hablando de una empresa que tenga cuerpo, pues. No nomás es abrir a Anabel y Jesús, se abrieron una SASB y pues Anabel tiene el 60 y Anabel quiere sacar la visa. Pues no. Sí, pero pues, no entra ahí, pues. Esa es una empresa, pues, aunque sea una SA, pues es una empresa muy pequeña. Ahora, tenemos que justificar, porque como esta visa no te exige una inversión como tal, como la E2, que hay que invertir $100,000, ese famoso monto que se menciona, en este caso, nosotros no nos van a exigir una inversión, pero sí tenemos que probar que la empresa mexicana, en este caso, es lo suficientemente solvente y sólida para poder subsanar o hacerle frente a los gastos de esta filial en Estados Unidos. Entonces, si la empresa número uno es una empresa de dos socios, porque aquí en México son sociedades y pues tiene que haber dos, no hay empleados, tienen una ganancia mínima, pues bueno, va a ser imposible que el cónsul o UCIS, porque eso es a través de UCIS, nos digan, bueno, esta empresa pues sí tiene los elementos para poder abrir una sucursal aquí cuando pues, no tiene ni siquiera para mantenerse en México, ¿no? Okay. Entonces, sí hay que pensar de que estamos hablando de una empresa de cierto nivel, de mediana a grande, en donde el cual hay directores, hay gerentes, hay accionistas, es una empresa a lo mejor de 2-3 años que tiene sus 15 o 10 empleados, que tiene ganancias, que tiene un capital fuerte y que bueno, llegó el momento de expandirse. Claro. ¿Verdad? Ahora, ya dentro del trámite, ¿ven los números que se manejan en México? Claro. ¿Si está bien en sí, el SAT, todo eso? Tenemos que presentar declaraciones de impuestos, estados de cuenta. De hecho, nos solicitan también presentar un organigrama operacional, o sea, de la estructura de la empresa, porque pues quieren ver cuáles son los puestos más importantes y la gente que este ejecutivo o gerente, ¿qué gente tiene bajo su mando? Ahora, ya ves que hoy se utiliza mucho el que tú puedas trabajar desde tu casa, ¿no? ¿Puede haber algún conflicto de que no exista como tal algo físico, pero que de alguna manera sí existe el organigrama? No sé si me explico. Sí, o sea, no es tanto como que tengamos que mandar fotografías del edificio que está entrando y se sentó en la mesa. O sea, simplemente tenemos que demostrar que sí es una empresa sólida y con estados financieros. Lo que pasa es que, mira, los que sabemos de contabilidad, con un estado de resultados o un balance te das cuenta del nivel de la empresa. Okay. El balance representa perfectamente el monto, el concepto y los montos de los activos de la empresa. Entonces tú agarras un balance y no hay activos, pues es una empresa de portafolio. Entramos con el caso que tú estás diciendo. ¿Se pudiera tener trabajadores remotos? Sí, o sea, al fin y al cabo están en nómina, se le están pagando, pero la empresa, ¿en qué está sustentada? Pues, o sea, ¿dónde está operando? ¿Cuál es el valor? Entonces, ¿por qué se quiere venir para acá? ¿No? ¿Por qué se quiere venir para acá? Entonces, ahora, hay otra cosa también que hay que tomar en cuenta. Que si bien es cierto, no nos piden una inversión inicial para abrir esa filial, sí nos piden, dentro de la solicitud, que ese ejecutivo o director o dueño o socio de esa empresa obtenga un sueldo acorde a sus funciones dentro de Estados Unidos. Okay. Existe una aplicación en internet que se basa mucho en migración, donde según el lugar, la ciudad, el estado, el puesto te indica más o menos el sueldo que la persona debería percibir dentro de los Estados Unidos, porque va como un director a llevar a cabo
una expansión de una sucursal o filial. Muy bien. Entonces, tú no lo puedes mandar pagándole el mínimo. Claro. ¿Verdad? Porque, pues, si está acá como director. Para ahorrar. Ajá, o sea, está como director ganando, no sé, 200,000 pesos al mes Ajá. en México, pues luego no lo vas a mandar a México con 5,000, con $2,000, ¿no? Así es. A Estados Unidos va a decir, oye, pues, No le va a alcanzar. ¿qué premio me diste, no? Entonces, sí hay que, dentro de la solicitud, justificar que esta persona va a recibir un sueldo acorde a la ciudad y al estado donde la sucursal o matriz, la filial se va a abrir. Entonces, ahora, ahí nosotros podemos decir, bueno, de inicio la filial pues no tiene los recursos porque apenas se va a abrir, apenas se va a desarrollar ese modelo de negocio, no va a pagar la filial, pero sí va a pagar la matriz ese salario. Si yo estoy aquí en México con 100,000 pesos, porque puedo vivir bien con 100,000 pesos, pero con Estados Unidos necesito $7,000, bueno, ya hay una diferencia entre México y Estados Unidos. Si bien es cierto, la empresa apenas es nueva y no puede pagar $7,000 vía nómina cada mes, pero se está pagando vía matriz, ¿no? Okay. Entonces, vuelvo al tema, por así que esto es muy repetitivo para tratar de dejar bien claro. No es solamente tener una empresa, no es solamente ser socio de esa empresa, no es solamente ponerse uno como gerente general y tener 2 o 3 empleados y decir, bueno, voy a brincar el cerco como director. Hay que mostrar que la empresa es solvente tanto en sus ganancias como en sus activos, en su balance, y que pueda realmente pagar ese salario fuera de México, que en este caso es Estados Unidos. Así es. Y bueno, obviamente tendrían que estar operando aquí y allá, ¿no? Claro, porque depende, como no nos exigen una inversión, un monto de inversión para que le haga frente a sus gastos, se supone quien está haciéndole frente a los gastos es la matriz mexicana. Exacto. Entonces, la matriz mexicana no puede dejar de operar porque pues, es la que le da vida o le manda la transfusión de sangre, ¿no? De recursos a esta filial. Ahora, a Estados Unidos le interesa también que tú crees empleos ahí, ¿no? Esa es una también de las razones. Entonces tendrías que estar contratando a alguien más. Correcto. O sea, la intención siempre de este tipo de visas, tanto la L1 como la E2, es te doy el beneficio de que estés trabajando en tu empresa, porque vuelvo al tema, es parecido a la E1, E2, que solamente puedes trabajar para tu empresa. Y te doy el beneficio de que puedas vivir legalmente, que tengas un estatus legal, ¿verdad? Claro. Para que desarrolles la empresa y obviamente, pues si vienes a abrir una filial, pues no lo vas a hacer todo tú. Tarde o temprano tienes que contratar a personas. ¿Hay un tiempo promedio para que...? Ahora, ahí viene qué buena pregunta, porque este tema con la visa L1 es una visa que se da por un periodo máximo de 7 años. Por lo general, si la empresa es nueva en Estados Unidos, y vas a transferir un ejecutivo o dueño, te la dan por un año. Entonces te la dan por un año para que pues empieces a calentar motores, vayas y rentes oficina. Para ver si funcionó y todo eso. Exactamente. Obviamente, un año es muy poco. Sí. Al mes 10 más o menos estás pidiendo la renovación porque no es de inmediato. No, ahora sí que no es fast track que te dé la renovación. Entonces, desde el día 9 ya estás juntando documentos para estar sometiénlos al mes 10 y tratar de tener una respuesta antes de que se venda esa visa. Como todos los trámites. Si esa visa, la información que envía se ve que ya se ha hecho inversión, que ya se ha contratado 2 o 3 personas, que ya se empieza a llevar a cabo el business plan que entregamos, que se está ejecutando, quizá no al 100%, pero sí más de la mitad, se pide la renovación y es muy probable que se dé por 2 años. Ahora se da por 2 años y ahora ya tienes 2 más, ¿no? Para tratar de llevar a cabo el plan de negocios que presentaste al momento de solicitar la primera visa. Y llegado el tiempo hay que volverla a renovar y te la pueden dar por 2 o por 3 años, eso ya es criterio del oficial, pero en una situación normal es por 1 año, 2 años, 2 años y 2 años. Okay. Entonces, ahora, es un total de 7. Después de esos 7, ¿no puedo yo emigrar? O sea, tengo el permiso de trabajar, ya vimos que sí funciona y que bueno, pues ya mis hijos o porque seguramente pues la gente empieza a desarrollarse como familia, tiene hijos, sus hijos están en la escuela,
pues, ya no se quieren regresar por alguna situación. Correcto. ¿Hay manera de quedarte ya como...? Al igual que la visa E1 o E2, te permite llevar a tu esposa y a tus hijos menores de 21. Siempre va a ser menores de 21 años. Okay. Entonces, si tú ya tienes 7 años con esa visa, tienes dos opciones. O solicitas la residencia, asterisco, porque les voy a decir cuándo pudiera ser. Okay. O abandonas la visa por un año. Y vuelves el proceso. Y empieza el cómputo nuevamente de 7 años. Ok. Y todo el mundo dirá, pues pido la residencia, ¿va? Pues para qué abandono y luego vuelvo a tramitar la visa. Bueno, la única pequeña condicionante es que tú hayas generado al menos 10 empleos directos. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde sacan los famosos 10 empleos directos? Esos 10 empleos directos son los mismos que se piden para la visa, la famosa visa del $1,000,000. Sí. Cuando tú depositas tu dinero en la visa del $1,000,000 en un centro de desarrollo, el centro de desarrollo te da la información para que tú le envíes a UCIS y digas, mira, con esa inversión que él hizo, se han generado al menos 10 empleos. Por eso se le da la residencia a ese inversor, a ese inversionista. Okay. Entonces, ese mismo criterio que le aplican a la persona del $1,000,000, pues te lo aplican a ti como inversión a pequeña escala. No hay problema. No es necesario que te gastes el $1,000,000 o que lo pongas. Siempre y cuando tu modelo de negocio genere 10 empleos directos, antes de los 7 años pudieses pedir el cambio. Okay. El cambio a inmigración. Y eso es por la visa EB1. EB1, que es de ejecutivos. Entonces, tú ya estás demostrando que hay una moral en México, que hay una filial o una sucursal en Estados Unidos, que tú has desarrollado un modelo de negocio. Que ya lleva 7 años. Que lleva 6 o 7 años, que has generado 10 empleos y que, pues bueno, eres ejecutivo y te vas por ese camino. Ese camino es casi, podríamos decir, automático. Muy bien. Si no tiene los 10 empleos, ni se esfuercen en mandar la solicitud, ¿no? Claro, pero ahí está US Mex Services para decirme si estoy apto o no. Hay gente que la envía y pues muchas gracias por su participación, claro. ¿verdad? Pero les van a decir que no. Entonces, este es un tip que se los paso porque, pues bueno, yo como usuario pues me di cuenta pues, por las malas, ¿no? Exacto. Entonces, nadie te lo dice así tal cual. Entonces, si tu modelo de negocio no tiene contemplado el generar al menos más de 10 empleados, que pudieras tener la opción de pasar a una residencia y quitarte ese latita de estar cada 2 años renovando y eso, pues bueno, a lo mejor sería más prudente irse por una visa de 2, porque te la dan cada 4 años y pues la puedes renovar indefinidamente y no te exigen 10, puedes tener 2 o 3 o 4 y pues ¿por qué quiero 10 y mi modelo de negocio no es para 10? Ahora, que hay que aclarar una cosa. No se trata de que si la empresa, caso hipotético, la SASB mexicana, Anabel y Jesús tienen una constructora, tipo Urbio, esas constructoras que son o fueron muy grandes, no quiere decir que tenga que venir a abrir una constructora a Estados Unidos. Puede ser otro tipo. Puede ser otro tipo de negocio. Puede decir, ¿sabes qué? Vamos a venir a abrir 3 restaurantes, una cadena de restaurantes en California. Una cadena de restaurantes, pues 10 empleados, yo creo que la primera sucursal te falta, ¿no? Entonces, esa constructora o esa empresa que tiene suficiente capital, que tiene una estructura operacional, que tiene años operando, que tiene los recursos, pudiera decir, bueno, quiero diversificarme, quiero abrir una cadena de restaurantes en California y voy a abrir 3 puntos y voy a mandar al ejecutivo aquí porque pues hizo esta constructora grandísimo, pues obviamente tiene los elementos para hacerlo allá. Entonces, no es que lo que haga en México tengo que venir a hacerlo tal cual. Me gusta eso. Entonces, excelente. Entonces sí es una visa que está diseñada precisamente para expandir un negocio grande que tenga crecimiento. En Estados Unidos y en muchos países, pues se pueden dedicar, ya está la cervecera, tiene los Oxxos y la cervecería, o sea, tienen una gama distinta de segmentos, no nomás es producir cerveza, ¿no? Claro, ¿no? Y obviamente se conoce que empresarios que a lo mejor tienen una marca y en Estados Unidos pues están en otra área, ¿no? Eso sí, porque a veces hay oportunidades de negocio en Estados Unidos que no hay en México. Exacto. Entonces, yo tengo en México. presentó una oportunidad. Yo estoy en México desarrollando lo que es hacer, tengo bastante capital. No he encontrado otro segmento que yo quisiera desarrollar, sin embargo sí está disponible
en Estados Unidos y quiero tratar de obtener beneficio y mover mi capital para allá. Así es. Ahora, recuérdame un poco, porque ahorita comentaste la EB1 y la L1, la diferencia de esas dos. No, la EB1 es una visa que es precisamente para ejecutivos, que es un camino para obtener la residencia. La residencia. Esa es una visa que se hace a través de la L1, es el camino para obtener la residencia. Muy bien, perfecto. Entonces, se pasa por ese proceso, se podría decir. Ok, bueno, ahí obviamente ya nos ayudaría US Mex Services para saber cuál es la mejor opción para cada uno de nosotros, ¿no? Correcto. O sea, la intención primero es ver la realidad de la empresa en México y sobre todo ver el modelo de negocio que tiene la intención del empresario desarrollar en Estados Unidos para nosotros decir, bueno, definitivamente sí pudiera ser candidato a una L1, o si tu modelo de negocio no es tan ambicioso de 10 o más empleados, pues a lo mejor recomendarle o sugerirle que vaya por una visa E2, que es menos, digamos, menos presión, ¿verdad? Uh-huh. De crear de empleos y pues bueno, desarrollar el modelo de negocio que al fin y al cabo no te lleva residencia de la E2, pero bueno, la puedes estar renovando mientras el negocio funciona, ¿no? Excelente. Muy bien, sabemos que la L1 hay una variante ahí, ¿no? Habías comentado, o bueno, fuera de cámara, que existe la L1A y L1B. Okay. ¿Por qué existe eso y de qué se trata? Bueno, al igual que la E1 y la E2 puedes traer trabajadores esenciales, es parecido con la L2B. Es traer trabajadores esenciales o directores que no son puestos tan ejecutivos, pero sí a lo mejor el que desarrolla, no sé, la logística, la distribución en México y tienes algo relacionado con distribución y logística en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces es un trabajador que tiene los conocimientos que es esencial porque el modelo de negocio que estás aplicando no nomás basta con un director que tome decisiones, ocupa ayuda. Es como el asistente. Vaya, así es, el que conoce la famosa patente, conoce el procedimiento, entonces por ahí se va también. O sea, sería lo igual que es el trabajador esencial en E1 o E2. Ok, entonces, bueno, pues realmente no es tanta la diferencia, ¿no? Ahí va a depender del procedimiento o el proceso que necesite cada empresa. Así es. Si yo, como empresaria mexicana, decido irme a Estados Unidos, pues le doy empleo a 10 personas que tienen que, me imagino, ser de Estados Unidos. Uh-huh. Yo podría traerme también una persona de mis empleados para, o sea, más bien llevármela a Estados Unidos y darle ese empleo, ¿y contaría como esos 10 empleados? No, los empleos deben ser para ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Okay. Tú puedes traerte, por decir hipotéticamente, dos visas L1B y no te contarían dentro de esos 10 que es lo obligado para residentes o ciudadanos. Okay. Sí, porque si no, pues me vengo yo y me trago 10 y ¿verdad? Entonces, la intención, estas visas siempre han sido para que favorezca la economía y favorezca el empleo dentro de Estados Unidos. Sin embargo, sí puedo yo hacer algún trámite ya para que alguna persona que a mí me gusta cómo trabaja y que es benéfico para mi empresa, me la pudiera llevar para allá con algún trámite migratorio. ¿O no? De hecho, muchas maquiladoras usan la figura de la L2, la L1B, perdón, uh-huh. La usan mucho para traerse ingenieros. Ajá, hay unas personas que están en Sony y luego terminan que se los llevaron a Sony allá de Wyoming o a la filial de Honeywell allá en Seattle. Entonces se usa mucho porque, bueno, son personas que han demostrado el conocimiento y el mérito y son personas que pueden aportar y se los traen con esa visa de trabajo. Porque igual alguna capacitación. Sí, ¿no? Para ellos el camino de la residencia no es automático. No quise entrar en muchos tecnicismos porque eso se ve en cada caso. No entra en automático. Ellos sería la visa EB2 o la EB3, que son prácticamente certificaciones laborales, ¿no? Son certificaciones laborales donde él estando trabajando en Honeywell o en una maquiladora en Estados Unidos con una visa L1B, la empresa si él se quiere quedar como residente, la empresa debe iniciar un proceso de certificación laboral. ¿Qué es un proceso de certificación laboral rapidito? Bueno, es solicitarle al Departamento del Trabajo, que ya es otra dependencia, que para ese ingeniero en esa ciudad con esas funciones, ¿cuál es el salario que se le debe de pagar? Entonces ellos se toman su tiempo y te dicen, bueno, para esa actividad, $6,000. Entonces ellos tienen que hacer un reclutamiento con ese salario.
tienen que intentar conseguir a ese ingeniero con esas habilidades que tú especificaste que tienes ahí la persona, tratar de ver si la persona, si llega alguien y siempre vas a favorecer el residente, el ciudadano versus el extranjero. Claro. Entonces, si no encontraste a nadie, nadie aplicó, nadie quiso la posición, entonces ya puedes tú solicitar a esa persona. Okay. De hecho, él puede aplicar. O sea, él estando como empleado puede aplicar, pero competiría con los demás, ¿no? Entonces, oye, no hubo nadie más que él, pues se la damos a él. Claro, entonces, ahora pues me imagino que lo principal es darle al americano, ¿no? Americano residente. Entonces, esa es la intención. Entonces, por lo general, si la persona se lo trajeron de México hacia Estados Unidos, muy probablemente no encuentren a la persona idónea en Estados Unidos, por algo lo hicieron, ¿no? Porque siempre eso es son honorarios, son abogados, son procesos que cuestan tiempo y dinero, y si se tomó la decisión es porque la persona tiene las cartas credenciales y las habilidades para ese puesto. Entonces, muy probablemente no se encontró en esa ciudad, por eso se optó por traérselo afuera, ¿no? Pero sí digamos que no es en automático, tendría que pasar por un proceso de certificación. Ok, entonces, bueno, así a grosso modo, recuérdame los requisitos para cualquier empresario que quiera tramitar eso. Número uno es que tenga una sociedad establecida en México, ya sea SA o SDRL. Que él sea socio o que él sea director con poder de mando de esa empresa, que él pueda contratar, que él pueda despedir, que él pueda tomar decisiones como si fuera de él, aunque no fuera de él, pero tiene el puesto, que sea una empresa que esté sólida, que tenga ganancias, que sea una empresa que tenga no uno o dos empleados, sino que tenga una estructura, un organigrama, digamos una empresa al menos de 10, 12, 15 personas, que ya si se va él, pues la empresa sigue trabajando, ¿no? Entonces, y sobre todo que tenga pues la capacidad económica de poder hacerle frente a todos los gastos que implica abrir una sucursal o filial en Estados Unidos. Obviamente se tiene que presentar un business plan, y pues el business plan tenemos que decir qué vamos a hacer y cuántas personas se van a contratar, y que esté realmente las posibilidades ellos financieras en México de poder llevar a cabo ese proyecto como tal en Estados Unidos. Excelente. Y que no sea necesariamente la misma empresa, ¿no? Puede ser otra, el mismo giro, o sea, puede ser el mismo giro o puede ser un giro distinto, pero sí aquí la importancia es ya lo podemos asesorar si el socio es el dueño de acá o la misma empresa, pero eso ya serán cuestiones, ya puntos finos. Pero realmente decir, tengo una empresa X en México y quiero abrir una empresa Y con otro giro en Estados Unidos. ¿Se vale? Sí, si creen que es viable el negocio, adelante. Y sobre todo evaluar si ese modelo de negocio pudiese darse al menos 10 o más empleos para valer la pena decir, bueno, si te vas a mover de México a Estados Unidos, que pudiera tener la opción de pedir la residencia con la finalidad también de no estar renovando cada 7 años, porque pues es una visa cara a comparación de las otras visas, porque nos piden todo lo de la empresa mexicana, nos piden las declaraciones y obviamente están en español, hay que hacer las traducciones certificadas. Ahorita el costo promedio de una hoja certificada entre 13 hasta $15 cada hoja. Y no es una. Y no es una. Y luego aquí en México nos gusta mucho parafrasear, ¿no? Sí. Entonces también hay que traducir, por ejemplo, las actas constitutivas. A veces son 70, 60 hojas un acta constitutiva. Si hubo asambleas, hay que traducirlas. Entonces también inclusive nosotros cuando hacemos el trámite recomendamos que si te estás trayendo al director de la empresa, que tiene las facultades de comprometer a la empresa en contratos, de abrir cuentas y todo, y te lo traes a Estados Unidos, ¿quién se va a quedar ejerciendo esa actividad? Entonces, tenemos que asignarle, ahora sí, si se va Jesús, pues se va a quedar Anabel. ¿Y dónde está el poder de Anabel con esas facultades que no vas a poder ejercer porque estás acá? Así es. Entonces, ese poder también se tiene que traducir. Entonces, es una serie de traducciones certificadas que hay que presentar,
que sí se puede ir hasta $2,000-3,000 nada más en puras copias certificadas. Fíjate, se cometen muchos errores en este tipo de trámites. Te pregunto esto porque tú al principio comentaste que así empezaste, ¿no? Como que fuiste, preguntaste, te dieron esa opción y te diste cuenta que no era la mejor opción que tenías o que te debían de haber dado. Platícanos un poquito de eso. Lo que pasa es que no quiero hablar mal, ¿verdad? Pero como que dan verdades a medias, ¿no? Okay. Como que dice, mira, sí te puedes ir, te la dan hasta por 7 años, puedes pedir la migración, y uno dice, pues adelante, ¿no? O sea, abro el negocio, contrato 2-3 personas, estoy operando, ya tengo 2 años, ¿no? Me la dieron por 1 año, me la dieron por 2, oye, pues quiero ver la posibilidad de la residencia, sí, cómo no, aplicamos, y pues sí, te acepta todo trámite, pagando te acepta todo. Claro. El tema es que pues se van a los requisitos, tienes 2 o 3 empleados, no tienes 10, te la niegan. Okay. Entonces muchas personas pues no es que mientan, no les dan la información completa, no les dicen que son 7 años y hay que abandonar, que no puedes solicitar la residencia porque no te la van a dar si no tienes al menos 10 empleos directos a residentes y ciudadanos. Entonces, por eso les digo, hay que ser muy realistas en el tipo de negocio que uno vaya a hacer a Estados Unidos. Claro, ¿no? Si fuera de las familias adineradas en México como Lozada y todos los de Monterrey, sí, que tienen dinero, pues ellos pueden llegar y meter, pues se van al $1,000,000, claro, ni batalla, ¿no? Ajá. Pero en un caso hipotético de esas empresas gigantes, grandes, bien estructuradas, pues pueden abrir una filial. Hemos escuchado, por ejemplo, que Oxxo ha estado comprando tiendas de conveniencia en Texas. Y bueno, ¿qué se hizo? Pues se hizo una filial, se mandó un director experto en ese modelo de negocios en México, en Oxxo, y viene a tratar de replicarlo en Estados Unidos. O sea, no van a tener problema de demostrar que es una empresa sólida, que es un director, que sabe lo que están haciendo, y llegan y ya compraron 10 sucursales, ¿no? Excelente. Entonces, esa persona prácticamente, pues, se puede decir que tiene la residencia garantizada, ¿no? Entonces, pero ellos lo hacen porque son empresarios, porque su intención es expandir su modelo de negocio, tienen la capacidad económica para hacerlo y no quieren a lo mejor meter $1,000,000 y estar ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, parte de la inversión. Entonces, eso quiero que entiendan, o sea, una L1 debe de ser con esos requisitos. Excelente. O sea, no nomás tener una persona moral, soy socio, estoy yo y Anabel y yo me voy. No, pues, no. Claro. Está muy marginal. Y obviamente eso es parte de asesoría, ¿no? Claro. Y es la asesoría que brinda US MEX Services. Háblame un poquito de eso, de lo que vamos a encontrar cuando lleguemos con ustedes. Bueno, cuando lleguen con nosotros, lo primero es hay que preguntar pues, cuál es la intención de la visa, ¿no? Ya lo hemos hablado en el capítulo número 1, para qué es tu intención de visa. Si realmente tienes el dinero o la estructura para poder aplicar ya sea para este tipo de visa, la L1. Si no, pues bueno, siempre está la opción de la E2 o de la E1, dependiendo del modelo de negocio. Por supuesto. Ahora, hay personas que no tienen la intención de vivir en Estados Unidos. Hay personas que no se adaptan para vivir en Estados Unidos. La vida se les hace muy fría, muy aburrida. Estamos acostumbrados aquí al vecino, saludar y ser más relajados, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, más ¿no? fiesteritos. Exactamente. Entonces, más vida nocturna, se entiende. Entonces, bueno, pues para ellos hay otras visas que son las no inmigrantes, como hemos estado platicando, que te permiten entrar y salir entradas y salidas múltiples, quedarte por tiempos prolongados, puedes trabajar en tu negocio, pero pues sigues manteniendo tu residencia y fiscalmente pagas en México y no estás interesado. Y te quitas problemas a la hora de pasar, ¿no? Sí, porque en el siguiente podcast vamos a hablar un poquito de los impuestos y las implicaciones que conlleva el hacerse residente. Olvidemos ahorita de ciudadano, el hacerse residente. El hacerse residente, ahora sí que una probadita es, tienes que acumular los ingresos que tengas en todo el mundo en Estados Unidos. Entonces eso ya te obliga a ti a una serie de informativas y de dar transparencia de todo lo que ganas en México o en otras partes, estarlo declarando en Estados Unidos. Y lo que conlleva vivir o no vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso lo podemos hablar en otra siguiente etapa, pero bueno, aquí lo importante es analizar qué tipo de negocio, qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, si tiene experiencia, si tiene los recursos, para nosotros poder evaluar y decir si es viable o no
llevar a cabo esa visa, ¿no? Muy bien, excelente. Pues de verdad que siempre nos queda muy claro todo lo que la información que nos das, pero bueno, si cada uno de ustedes que está ahí escuchándonos o viéndonos, pues ya sabe que en US Mex Services tienen la mejor opción para que tú puedas saber qué es lo que pues puedes avanzar con tu negocio, con la idea de crecimiento, de expansión. Bueno, pues ustedes nos dan la mejor asesoría. Lo que siempre le hemos dicho, 5 años trabajando como asesor certificado de negocios en California, entonces conocemos los requisitos federales, estatales, de condado, de ciudades, entonces también licencias, limitaciones. Y se siguen preparando, Jesús. Entonces la intención es tratar no nomás de venderle una empresa a la persona o de sacarle una visa. Lo que queremos es que la persona llegue con nosotros, que escoja la estructura idónea, jurídica, ¿no? Idónea para las intenciones que las personas tienen. Acabo de escribir un reportaje que va a salir en una revista, una revista donde tenemos oficinas corporativas, y yo siempre he dicho, y lo dije en este podcast y lo vuelvo a repetir, el negocio justifica la visa, no la visa al negocio. Mucha gente va conmigo y lo que ellos quieren es la visa. ¿Qué tengo que hacer para agarrar la visa? Y no es así. O sea, es mi negocio, tengo este negocio, ¿y qué visa puedo obtener? Ok, bueno, tienes este negocio, quieres hacer este negocio, podemos aplicar esta visa. Si no, podemos aplicar para esta otra visa. Excelente. Entonces, siempre he dicho, el negocio justifica la visa. Tuve hace poquito una entrevista con un cliente, él traía unas ideas de pues compra de activos en Estados Unidos, tenía unas intenciones familiares ahí, ¿no? Que tratamos con calma de entenderlo. Entonces, pero él ya tiene un negocio que compra en Estados Unidos y que vende en Estados Unidos, a México. Entonces le dije yo, pues si ya tienes este negocio, ¿por qué no aprovechas la visa E1? Tienes una visa por 4 años, puedes cruzar, puedes trabajar en tu negocio y con calma ya te empapas un poquito en el sistema americano y con calma puedes decidir si quieres tramitar otro tipo de visa o hacer otro tipo de inversión, ¿verdad? Excelente. Pero ahorita tú ya tienes un flujo que en 6 meses, 7 meses podemos estar tramitando una visa. Entonces, a veces que se acerquen con nosotros, que nos digan realmente qué tienen, qué quieren, qué habilidades pueden, y tratar de orientarlos para llevar a cabo ese modelo de negocio y que ese negocio justifique el tipo de visa que la persona pudiera tener. Y no al revés, porque siempre llegan, yo me quiero ir para allá, quiero una visa de 2, pero pues no tengo dinero o no sé qué hacer. Entonces, no debería ser así. Porque las probabilidades de fracaso son mayores. Y siempre hay algo que nos va a detener un poco en el proceso, ¿no? Con experiencia se los digo, propio. Si las cosas, las forzas, no salen. Si tú estás forzando las cosas, no van a salir. O sea, y tarde o temprano te va a salir más caro y al final sin la visa o con problemas legales. Sí, o ¿no? tropiezos, exacto. Pues sí, muchas gracias. Adelante. La verdad es que sí, me gustaría, no sé si te quedó algún tema en particular por ahí escondido. No, simplemente, decir, como les comento, la visa L1 es una visa de doble intención. Se puede usar como no inmigrante, estarla renovando si ese es su deseo, hasta por 7 años, o si tuviesen más de 10 empleados, pudiesen pedir una residencia. Excelente. Entonces, y siempre ver la estructura y la solvencia de la empresa mexicana, que es quien va a subsidiar todos los gastos de esta filial o sucursal en Estados Unidos. Y adelante, damos asesorías gratuitas, la primera asesoría es gratuita, para poder nosotros platicar, analizar y pues bueno, tratar de dejarlos ahí con la inquietud a ver y dejarles su tarea, ¿no? Así es, pero estamos ahí a sus órdenes. Y contestar cualquier duda. Pues ya saben, US Mex Services está para su servicio y con el licenciado Jesús Alejandro Solórzano. Muchas gracias. De nada, estamos para servirle. Gracias.